A ver, pensemos en esto. Hay momentos, ¿sabes?, en los textos antiguos que son como bisagras en la historia. Un simple diálogo, una promesa que de repente lo cambia todo, que altera el mundo para siempre. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos momentos clave, el pacto de Génesis capítulo 15. Sé que suena a una pregunta enorme, ¿verdad? ¿De verdad puede una conversación cambiarlo todo? Pero es que es justo eso lo que se plantea aquí. Vamos a ver cómo una charla, una noche, bajo un cielo estrellado, entre una deidad y un hombre que no podía tener hijos, acabó poniendo los cimientos de tres de las religiones más grandes del mundo. Y es que, ojo, lo que está en juego en este capítulo es brutal. No estamos hablando solo de una historia de fe de una persona, no. Esto es la presentación en sociedad de una idea teológica que iba a resonar durante milenios. Una idea que, de hecho, redefinió por completo la relación entre la humanidad y lo divino. Vale, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero vamos a ver la promesa que lo cambió todo. Luego nos centraremos en Abraham, ese jeque poderoso pero sin hijos. Veremos su súplica a Dios, el pacto de sangre y fuego, que ya veréis qué curioso. Hablaremos de fe, de justicia, de duda, y acabaremos viendo qué podemos sacar de todo esto para nosotros, para nuestro propio paso de fe. Venga, vamos al lío. Para entender bien la promesa, lo primero es entender al hombre, porque Abraham no era una especie de figura mítica flotando en el aire, ¿no? Era una persona de carne y hueso, que vivía en un mundo muy, muy concreto. Fijaos, las fuentes nos dicen que Abraham llega a Canaán sobre el 2090 a.C. Estamos en plena edad del bronce. Imaginaos la escena, un mundo de ciudades-estado, con jefes tribales muy poderosos al frente de sus clanes. Y todo esto, claro, empapado de la cultura de Mesopotamia, con su panteón de dioses y sus sistemas legales superestablecidos. Pero claro, Abraham no era un nómada cualquiera, ni mucho menos. Los textos lo describen como un jefe militar impresionante, rico, poderoso, venía de la superavanzada civilización de Ur, en lo que hoy es el sur de Irak. Y es curioso porque las fuentes dicen que su familia adoraba a otros dioses. Y aquí viene la gran ironía. Su nombre, Abraham, significaba padre exaltado. ¿Te lo puedes creer? Un nombre que chocaba de frente con su mayor drama personal. No tenía hijos, no tenía un heredero. Vamos, que era un tipo que lo tenía absolutamente todo, menos un futuro. Y es que esta crisis, precisamente esta, es el corazón de todo el drama. Nos mete de cabeza en un momento de una honestidad brutal. Una confrontación en la que la duda más humana, choca con una promesa divina que parece sencillamente imposible. Esas son las palabras exactas de Abraham. Se puede casi tocar la frustración, ¿a que sí? Después de todo lo que ha vivido, le dice a Dios básicamente: mira, ¿de qué me sirve todo esto? ¿De qué sirve tu bendición si mi legado se va a morir conmigo o si va a acabar en manos de un siervo? Y esto es súper importante entenderlo, ¿eh? Lo que propone Abraham sobre Eliezer, su siervo, no es una locura de la desesperación. Para nada. De hecho, era una solución súper lógica y totalmente legal según las costumbres de la época. Él estaba usando la cabeza, aplicando la ley, buscando una solución humana y práctica para lo que veía como un problema irresoluble. Pero la respuesta de Dios pasa por completo de la solución legal de Abraham. Lo saca de la tienda, le dice que mire al cielo, al cosmos, y le hace una promesa que se sale de toda lógica humana. No le promete un heredero, le promete una descendencia tan inmensa como las estrellas. Y es justo ahí, en ese preciso instante, donde la fe tiene que dar un paso al frente y superar a la razón, donde lo que es posible tiene que rendirse ante lo imposible. La promesa era increíble, sí, pero Abraham, que al final era humano, pide una señal, necesita una garantía, algo a lo que aferrarse. Y la respuesta de Dios no es una palabra más, no. Es una de las ceremonias más extrañas y visualmente potentes que te puedas encontrar en los textos antiguos. Abraham sigue las instrucciones al pie de la letra, junta los animales, los corta por la mitad y crea una especie de pasillo de muerte. Es un ritual súper solemne, bastante sangriento, la verdad. Y entonces, al caer la noche, mientras Abraham cae en un sueño profundísimo, ocurre algo alucinante. Porque no es él quien pasa por ese pasillo, sino una representación de la mismísima presencia de Dios. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo, el punto más radical. Mirad, en los pactos de la época, las dos partes pasaban por en medio de los animales. El juramento era algo así como que me pase a mí lo mismo que a estos animales si no cumplo mi parte del trato. Pero aquí Abraham está dormido, es solo un testigo. Solo Dios pasa por el pasillo. El mensaje es revolucionario. Este pacto no depende de que Abraham cumpla o no. Depende única y exclusivamente de que Dios cumpla. Es una promesa unilateral, incondicional. Y el pacto no era solo sobre tener hijos, ¿eh? También prometía un lugar, un territorio. Y las fuentes son súper específicas, de hecho.
Nombran a las 10 naciones que vivían en esa tierra, desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Era una promesa tangible, con los pies en la tierra, no algo puramente espiritual. Era como un ancla para un pueblo que todavía ni siquiera existía. Vale, hemos visto la historia, la promesa, la ceremonia, todo el relato. Pero el verdadero legado de este capítulo, lo que ha resonado durante siglos, se resume en una sola frase. Una frase que se convirtió en la piedra angular de la teología para millones y millones de personas. Aquí la tenemos, fijaos bien en el momento, antes de que existiera ninguna ley, antes del ritual de la circuncisión, antes de cualquier obra, el simple hecho de que Abraham creyera en la promesa de Dios se le consideró justicia. Esto es una idea totalmente revolucionaria, que tu relación con lo divino se basa no en lo que haces, sino en tu fe. Y el impacto de este versículo es incalculable. Siglos después, los autores del Nuevo Testamento, sobre todo Pablo, vuelven a este momento una y otra vez. Lo usan como la prueba definitiva de que la justificación es por la fe. Para ellos, Abraham ya no es solo el padre de una nación, se convierte en el padre de todos los que creen. Bien, ya hemos explorado la lectura teológica, que es profundísima, pero creo que es justo, y de hecho necesario, que ahora cambiemos un poco de perspectiva. ¿Cómo vería este mismo pasaje un historiador, o alguien que lo lee desde un punto de vista agnóstico? Desde esa otra óptica, el texto se podría ver como una potente narrativa fundacional. ¿Para qué? Pues para explicar los orígenes de Israel y justificar su derecho a la tierra. La ceremonia del pacto, que a nosotros nos parece tan rara, en realidad encaja con las prácticas legales de la época, lo que le da un toque de autenticidad histórica. Y bueno, muchos expertos también apuntan a que el texto que conocemos hoy podría ser una mezcla de diferentes tradiciones, tanto orales como escritas, que se unieron para reforzar esa idea de que la fe es la base de la identidad nacional. Así que hemos pasado de la teología a la historia, hemos analizado el texto desde varios ángulos. Pero la pregunta ahora es, ¿y qué? ¿Qué sacamos de todo esto para el día a día? ¿Cómo conecta esa travesía de Abraham hace miles de años con lo que vivimos nosotros? Pues mirad, la historia de Abraham nos habla de esa lucha constante entre la duda y la esperanza. Nos enseña que tener fe no significa no tener preguntas, sino tener la voluntad de confiar a pesar de ellas. También nos habla del valor que hace falta para dejar atrás lo seguro, tu zona de confort, por una promesa que no está garantizada. Y sobre todo, de cómo las decisiones que tomamos en los momentos de mayor incertidumbre son las que al final pueden definir un legado. Y acabamos con esto, para que le deis una vuelta. La historia de Génesis 15 nos demuestra cómo la decisión de un solo hombre, en un momento de crisis y duda, tuvo unas consecuencias que duraron milenios y que dieron forma a la historia. Y esto nos deja con una pregunta, ¿no? Si eso es posible a esa escala, a escala de la historia, ¿qué no podría cambiar un solo paso de confianza en medio de nuestra propia incertidumbre?